Bendecido domingo para cada uno. Damos gracias a Dios por nuevamente conectarnos a un nuevo culto online de Worship, Ministerio Internacional de Restauración Integral. Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Tú eres fuego en el día, tú eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi sed. No hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual. Mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Bien, ¿cómo están? Vamos a ver el tema de una persona que logró no dejarse adormecer por un tiempo tibio. ¿Qué significa un tiempo tibio? Un tiempo duditativo, donde las personas no toman decisiones, donde las personas están un poco como adormecidas. Hubo un hombre que cambió la historia propia y la de su nación y la historia de su propia familia. Ese hombre se llamó Pinhas, que ustedes lo van a tener traducido como Fines, y el texto es Números capítulo 25, versículo 10, a capítulo 30 y versículo 1. Vamos a ver un poco el contexto. Este era un hombre del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, una parte del pueblo de Israel, había estado empezando a estar un poco débil espiritualmente, por decir alguna cosa. Dice que se habían ido a un monte llamado Baal Peor. Baal Peor significa el monte del Señor abierto. Entonces, fíjense, ahí empieza el texto a soltar un poco de información sobre este asunto. Había personas que en vez de decir voy a vivir una fe exacta, una fe definida, dijeron, bueno, vamos a tener una idea cada vez más abierta. Ahora soy el Señor abierto, ¿no? Acepto cualquier cosa. Total, todo es una ensalada y que salga lo que salga. Y esto trajo muchas consecuencias graves y negativas para el pueblo. Ustedes van a encontrar en capítulo 25 y versículo 2 y 3. Versículo 2 dice del capítulo 5 lo siguiente. Y les llevaron al pueblo a idolatría y ataduras y se desató una plaga. Ahí van a tener el tema de las enfermedades, que se desataron un montón de enfermedades en el pueblo. El pueblo no sabía de dónde venían estas enfermedades. Lo que sí sabía el pueblo, que algo había afectado la salud
y luego el número era 24.000 personas que estaban enfermas y luego terminaron falleciendo esas personas. Ahora, el pueblo estaba frío, estaba tibio, no tomaba postura sobre las cosas, era ambiguo, era un pueblo que se había dejado deslizar bajo sus pensamientos, pasiones, idolatrías, dice luego el versículo 3, porque dice, Baal peor, el Señor abierto, ¿no? En la traducción, cometían maldades a causa de esto. Es decir, que cuando una persona no lo pone a Dios por guía, no lo admite, no lo reconoce a Dios, siempre va a haber algo que se va a terminar enseñoreando de la persona. Entonces, el acto más sabio de libertad es poder creer en Dios. Cuando una persona quiere ser realmente libre, tiene que mejorar su comunión con Dios. Al revés de lo que han enseñado alguna gente que dicen que creer en Dios es una forma de autolimitarnos, de autorrestringirnos, que no nos deja desarrollarnos. Totalmente lo contrario. Una persona bien desarrollada es una persona que tiene una fe fuerte y sólida. Ese es el contexto entonces, que el pueblo andaba ambiguo, andaba tibio, un pueblo que andaba en idolatría, andaba en maldades, andaba en cosas que no le agradaban a Dios, y se desató una gran enfermedad sobre el pueblo con unas consecuencias muy graves. El pueblo se debilitaba, se enfermaba, se moría, y los otros pueblos de alrededor estaban viendo que esto pasaba y se envalentonaban para hacerle la guerra justamente a Israel. Entonces, hubo un hombre, que era el hombre del cual hablaba en la introducción, este hombre llamado Pinhas, que realmente ahí lo tienen como Fines, porque por una cuestión de traducción no estaban las letras exactas de traducción y lo tradujeron de esa forma. Dice que obró con celo y con amor. ¿Qué hizo esto de obrar con celo y con amor? Él dijo, no puede expandirse más esta tibieza y esta maldad en el pueblo y esta desidia, sino que tengo que tomar decisiones. Él tomó una decisión. Ahora, por supuesto que él pudo haber sido rechazado por esta decisión, pudo haber sido controversial, pudieron haber querido atacarlo a él por esta decisión, porque decidió estar solo en la postura de ser una persona ferviente en Dios cuando todo el contexto no lo quería hacer. El versículo 8, capítulo 25, versículo 8, dice que él alanceó a dos personas que estaban enseñando al pueblo a enfriarse, a ser tibios. Esto de alancear no habla de una actitud asesina de él que fue con una lanza a querer matar. Entendemos la parte aplicativa de la escritura. Entonces significa, la lanza muchas veces está asociada a una palabra fuerte. Entonces él dijo, voy a decir la palabra, una palabra correcta para de alguna forma exhortar a estas dos personas que están enseñando esta decía al pueblo. Voy a tener que decirle la verdad de lo que esto está trayendo consecuencia en la enfermedad y el debilitamiento del pueblo. Alanceó a los que incitaban al pueblo a hacer este tipo de cosas. Alancear significa una palabra fuerte, una palabra que pone fin a una tibieza y una palabra principalmente que está inspirada por el amor. Y acá quiero aclarar una cosa, ¿no? Muchas veces la gente pasa de un extremo a otro. Está callada, quieta, silenciosa, viendo, y después cuando reaccionan en la carne, en un enojo, en una ira incluso, y todo lo que trataron de hacer bien no sirve, no prospera, porque los hicieron desde el enojo. Este fue un hombre que obró sabio, ¿no? Dice saeta. La palabra saeta está relacionada a dos cosas, flecha y lanza, y las dos tienen una cosa en común, tienen punta. Es una intervención bien quirúrgica, terapéutica, diríamos. No fue una cosa desarreglada, vistosa, ahí. Fue una intervención terapéutica. ¿Por qué? Porque él era un hombre de oración. Cuando uno estudia la historia de él, era un hombre de oración. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Querés volver fervorosa tu fe? ¿Ves que a lo mejor en algunos entornos la fe está media debilitada, no se toman en serio las cosas? Están los que enseñan por ahí la mentirita piadosa, ¿no? El engaño aceptable, ¿no? Esa espiritualidad diluida. Bien, hay que obrar. ¿Pero cómo? Con sabiduría. Ni mirando al otro lado diciendo, bueno, que se encargue él o ella, ni tampoco decir, bueno, listo, tomo las cartas en el asunto y ahora armo una guerra con esto. No. Equilibrado como este hombre que Dios utilizó para transformar a su propia familia, a su vida y al pueblo mismo.
Vamos al versículo 11, capítulo 25, versículo 11, dice, y apartó Dios el furor divino que estaba contra el pueblo. Claro, no solamente el pueblo había enfriado, se había debilitado, se había vuelto tibio, sino que estaba en rebeldía directa contra Dios. Porque no podemos decir que cualquier actitud le agrada a Dios. No vamos a antropomorfizar el asunto y no vamos a imaginar un Dios enojado continuamente ahí. Pero ¿saben qué? Hay cosas y actitudes que a Dios le agradan y otras actitudes y cosas que a Dios no le agradan. Entonces Dios siempre va a mandar una iluminación, una guía, la palabra para que las cosas cambien, ¿no? Pero si la persona sigue en un camino de autodestrucción, bueno, la persona elige qué camino toma también, ¿no? Entonces, dice el texto que esa buena actitud de este Pinjas contagió el celo al pueblo. Así como la maldad y la tibieza había contagiado el mal al pueblo, él estaba siendo utilizado por Dios para contagiar el bien en el pueblo. Dice que otras personas se animaron a empezar a ser personas fervientes, personas de oración, personas de buena comunión. No existe una comunión con Dios si vos no tenés una buena comunión con tus hermanos. Por eso está escrito, ¿no? El hecho de amar al prójimo como a uno mismo. Y el prójimo no es quien uno se lleva bien. El prójimo es las personas que fueron creadas a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, este hombre empezaba a revertir esta catástrofe que estaba viviendo el pueblo a causa de su tibieza. Entonces contagió el celo y libró a Israel. Libró a Israel. Ya sabemos que espiritualmente la palabra Israel es la palabra Li-Rosh. Nosotros tenemos cabeza, ¿no? Que es la conciencia de alma de toda persona que sepa que sobre ella hay autoridad. Entonces, toda persona que sepa espiritualmente que tiene una autoridad arriba se convierte inmediatamente en Israel, Li-Rosh, tenemos cabeza, ¿no? Toda persona que dice, bueno, no hay destino, no hay propósito, ando a la fortuito por la vida y que sea lo que sea, bueno, esas personas no están viviendo con una espiritualidad elevada que está enseñada en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en el contexto Israel no solamente está hablando en un momento histórico de un pueblo, sino que está hablando de un nivel de espiritualidad, de una profundidad espiritual. Versículo 12, atrajo pacto de Shalom. Cuando ves el texto, dice el capítulo 25 del versículo 12, que Dios le prometió un pacto estable de Shalom a este hombre. Es un poco irónico esto también, un poco extraño, porque un hombre que decidió obrar como un guerrero básicamente, que como un hombre determinado, terminó trayéndose para su vida, ¿qué cosa? Un pacto eterno de paz. Y esto es una gran enseñanza para las personas que creen, no voy a definir mi fe para no meterme en lío. Porque no quiero lío. No, es que si no defines tu fe ya estás en lío. Porque lo que te da una profunda paz es la definición de tu fe. ¿En qué crees? Creo en Dios. Creo en la conducta que proviene de Él. Creo en la espiritualidad verdadera. Entonces, el versículo 12 nos enseña a no tener miedo cuando tenemos que posicionarnos frente a ciertas cosas y no pensar, bueno, a causa de esto me voy a traer falta de paz a mi propia vida. No, al revés, se trajo mucha paz a la propia vida de él, pero también a toda la casa de él. Toda la casa de él fue conocida como una, cuando hablamos de la casa estamos hablando de la descendencia, de la familia, fue una familia de paz, de tranquilidad, de bendición. ¿Y quién diría que toda esa bendición fue porque este varón hizo esta obra, ¿no? Versículo 13. Dios distinguió. Y dice, y Dios le dio sacerdocio perpetuo, sacerdocio continuo. ¿Qué es el sacerdocio perpetuo que le dio a Pinjas y a toda su familia? La capacidad de que toda oración que él hiciera, Dios le iba a escuchar y le iba a responder. ¿Está? Hay niveles de oración, hay capacidades de oración, hay corazones que pueden pedir de una forma y otra. Hay instrumentación de oración, pero este hombre recibió una gracia de parte de Dios de convertirse en un Cohen, en un sacerdote, una persona que pedía por los demás y la bendición le llegaba a los demás. Una persona realmente con una autoridad muy potente espiritual. Y esto cuenta el testimonio de que pasaban los años y las décadas y él seguía ejerciendo este hermoso oficio de ser un protector, un Cohen de los demás. ¿Quién diría que todo eso había comenzado con un acto de determinación de decir no voy a ser un hombre tibio, no voy a ser una mujer tibia, no voy a andar con la mentirita piadosa, el chiste fácil?
El idioma soez, procas. No, voy a ser una persona definida. Eso no significa ser un religioso, ser un místico y mucho menos ser una persona intolerante. No es que dice que este hombre levantó una rebelión y armó una revuelta. No. Una sola acción bien determinada, bien decidida de un hombre de oración puede cambiar su destino y el de su familia y el del pueblo. Lo cual nos lleva a un tercer punto, capítulo 26 y versículo 2. El hecho de ser una persona que haga una planificación sabia. Después de que ocurrió la liberación del pueblo, después de que Pinjas recibe esta iluminación de Dios y se decidió a ser tibio, a no ser tibio, perdón, a erradicar esa tibieza y a ser un hombre fervoroso, Dios le mandó un censo al pueblo. Y sabemos que había unos censos que fueron negativos y otros censos que fueron positivos. Este censo era positivo porque tenía un solo objetivo, la victoria. Había otros censos que tenían que ver con el miedo a los otros pueblos. En un momento se hizo algunos censos ahí, vamos a ver cuántos soldados tenemos para ver cómo estamos parados contra los enemigos. Entonces, ese censo no fue aprobado. Pero este censo fue aprobado porque era un censo de reconocimiento de capacidades. Entonces hay un momento en la vida donde Dios te dice, deja de andar con miedo, deja de andar tibio y entendé que así como estuve con vos en otro tiempo, también voy a estar con vos y tenés las capacidades dadas por mi presencia. Así te dice Dios, y que puedas ver tus capacidades y no tirarte para abajo, no tirarte a menos, no estar ahí atrapado en la tibieza general, sino tomar una diferencia y decidirte ser una persona absolutamente diferente. Llega la otra bendición que viene después del censo. Después del censo se dieron cuenta que tenían capacidad de lograr bendiciones, que tenían capacidad de vencer a los enemigos. Pero viene la tercera bendición desplegada fíjense del ejemplo de este hombre. La tercera bendición es que las mujeres comenzaban a ser receptoras de la bendición completa de Dios. Hoy parece un poco extraño aclararlo a esto porque es casi obvio que Dios no es que va a bendecir a alguien porque sea masculino o porque sea femenino. Pero en aquel momento, las personas que eran receptoras de la bendición eran los varones solamente. Entonces, este plan de Dios, porque todo esto tuvo que ver con un plan de Dios, en parte tenía el objetivo de posicionar a la mujer en una posición, valga la redundancia, de receptora de bendición y de protagonista de la bendición de Dios. Porque antes los que salían a la guerra era el varón, el que era el sacerdote era el varón, el que era el intercesor era el varón. A partir de ahora, el primer ministerio que comenzó acá fue el ministerio de intercesión, donde las mujeres comenzaron a comprender cómo era la oración, cómo era la lucha espiritual, cómo era desarmar una fortaleza negativa, es decir, cómo tratar con cosas espirituales. Entonces, si nosotros lo viéramos a Pinjas ahora, diríamos, mirad toda la bendición que desataste. No eras consciente de todo lo bueno que venía. Si yo lo tuviera ahí, le diría, te felicito, pero mirad todas las cosas que desataste después. Habiendo sido un muchacho valiente que lo único que quería es hacer el bien para que Dios se agradara y pararan las enfermedades y la tibieza en el pueblo. Pero no solamente que logró eso, logró todo lo otro. No era un hombre tibio, no era un hombre que, bueno, se quedaba detrás de las cortinas del escenario. Bueno, no, yo vivo mi vida acá, no confronto, no hablo nada, no. Yo vivo mi vida, no es tu vida. Porque la palabra vida es Jaim, es un plural. Tu vida está afectando continuamente a otras personas. No existe el concepto espiritual de vida. Jaim es vidas. ¿Por qué? Porque vos sos hijo de alguien, sos hermano de alguien, sos primo de alguien, ¿no? O sea, estás inserto en una humanidad. Entonces, este hombre, con esa decisión de vencer la tibieza, logró que hasta el pueblo, las mujeres, las familias, todos fueran bendecidos. Lo cual nos lleva al otro punto, y para ir cerrando en esta hermosa reflexión llamada Pinjas, Fines, el hombre que decidió vencer la tibieza y ser un guerrero del fervor divino. Capítulo 27 y versículo 18. Dice que Dios en un momento le habló al pueblo, le habló a Moisés y le dice, bueno, ahora vas a tener un heredero. Moisés
cumple su propósito, era un hombre entrado en edad, un hombre grande. Entonces Dios dice, va a haber un heredero, un sucesor. ¿Quién era? Josué. La palabra Josué, vamos a aprender qué es esto. Yoshua, de donde también tiene las mismas letras de la palabra Jesús, de donde se traduce Yeshua, que es Yeshua, que es Jesús. Pero el concepto es esto. Dios eligió como líder a un hombre que le pesaba ser salvador, le gustaba salvar a las personas. Totalmente contrario con el espíritu de este tiempo que se enseña, no, vos haz lo tuyo, administra tus cositas, anda tranquilo en tu vida, tené lo tuyo. Josué era un hombre que pensaba cómo salvar al pueblo, cómo ayudar a la familia. Cuando ves la historia de Josué, que de hecho está el libro de Josué mismo, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, ¿no? Ahí está en la misma palabra de Dios, muestra todas las guerras y las victorias que él iba dando. ¿Para qué? Para que la bendición de Dios bajara cada vez más al pueblo y a la humanidad. Entonces, es muy interesante. ¿Cómo está el fervor de salvar en tu corazón? ¿Tu inquietud cuál es en la semana? Bueno, comienza el lunes, el trabajo, esto, lo otro. Todos tenemos trabajo, todos vamos de acá para allá, ¿sí? Pero qué bueno cuando en nuestra alma está el hecho de decir, quiero ayudar a tal persona, quiero ayudar a otra persona. Josué hacía grandes territorios, cruzaba ríos, iba, volvía, ejércitos, guerras. A veces estaba él mismo debilitado y otras veces, y después Dios lo fortalecía de vuelta y volvía a tener victoria. Es decir, vivió, no fue un tibio, vivió la vida de fe. Y dice hijo de Nun. ¿Sabes qué significa Nun? Nun, número 50, significa semilla. Y es un poco, pareciera una evasiva, porque dice, en el texto original dice, Nun, dice Josué, hijo de la semilla. Y la semilla es la palabra engendrar. O sea, es medio obvio que alguien diga, bueno, es hijo de quien lo engendró, ¿no? Pasa que esa evasiva que está haciendo el texto es para darnos a nosotros el entendimiento de que nosotros somos una semilla de Dios acá en la tierra. La palabra seminario tiene que ver con impartir semillas. Y las semillas son los mensajes. Y está tomado justamente de la herencia que los padres, o sea, ¿quiénes son los hijos? Son las semillas de los padres. Y así van dejando semillas, se va expandiendo el llamado hasta los hijos de tus hijos, ¿no? Hasta la tercera, cuarta generación y luego mucho más aún, como dice el Salmo 128, ¿no? Y que seas bendecido tú, los hijos de tus hijos. Entonces, revivamos nuestro fuego, nuestro fervor de salvar. La vida no se trata solamente de nosotros. La vida no se trata de nuestras metas solamente. Hay una aclaración. Hablamos, tenemos que hablar, tenemos que sacar la tibieza, tenemos que tomar una postura clara ante las cosas. Cuando vemos que el pueblo anda tibio o medio que se está desviando en algo, tenemos que decir, ¿no? Nunca desde la superioridad. No dice que él se puso el gorro no me acuerdo en español cómo es la traducción, pero de sumo sacerdote. No dice él se hizo el Cohen ahí, bueno, pueblo, sígame a mí y haga tal cosa. No, él hizo lo que tenía que hacer. Pero él hizo lo que tenía que hacer justamente. Con humildad, con la palabra certera, como a veces explico. La palabra asaetear ahí que aparece alanceó, tiene la misma raíz de la palabra flecha, y las dos tienen una cosa en común, ¿no? Que son agudas, no es un golpe bruto, no es no dice, y entonces Pinhás le habló al pueblo y le empezó a tirar palazos. No. ¿Sabes por qué? Porque él estaba bien cerca de los que reprendió. Y acaba una lección de liderazgo, hay que estar cerca para hacer influencia. No existe liderazgo si no hay cercanía. No existe liderazgo. Con vos no hablo hace 20 días. Pero quiero decirte que, con vos, ¿cómo te llamás? Bueno, pero quiero que hagas caso a tal cosa. Hace 30 días que no hablamos con... No, eso no existe. No existe, no hay efectividad con eso. Entonces, que podamos ser sabios, aprovechemos estos puntos. Número 1, cómo obrar en tiempos difíciles.
Él lo hizo y lo hizo bien. Número 2, cómo vencer la tibieza para poder traer bendición a nuestra vida y a la de los demás. 3, cómo tener equilibrio entre aceptación, sí, acepto al prójimo, pero no acepto cualquier conducta, no acepto una vida perdida, de tibieza, de idolatría, no. Sé lo que he decidido y lo que practico. Por supuesto, nadie desde lo santurrón y de lo perfecto, pero sí avanzando hacia lo pleno. Número 3, equilibrio entre aceptación y firmeza. Número 4, planificación, es decir, vamos a hacer un censo, seamos conscientes de las capacidades que tenemos para los desafíos que tienen que venir. Y de hecho, cuando hagamos esta conciencia de cuáles son nuestras capacidades, puede ser que nos demos cuenta que tenemos que desarrollar más capacidades. Normalmente pasa eso. Bueno, vamos por más desarrollo entonces, si queremos más metas y más expansión. También otro punto es la influencia a otros siempre se contagia. El pueblo se había contagiado de mala influencia. Bueno, vino este hombre y por su fervor contagió al pueblo de buena influencia. Sé un contagiador de buena influencia. Y lo último, identidad de herederos. Cuando a mí me dicen, bueno, ¿cuál será el propósito de cada persona? Mira, el propósito puede tener mucha información variada, pero hay algo seguro. Vos sos semilla de Dios. Sos simiente, sos heredero de Dios. Dios puso los primeros humanos acá y vos sos herencia para poder traer el bien y el conocimiento a esta tierra que tanto lo necesita. Que el Padre Celestial te bendiga. Shalom, shalom. Seguimos adelante.